Universidad Rural de Guatemala, catedrático Dr. Ranulfo Estuardo Gil Méndez, curso Seminario de Casos de Ética Profesional, código FH021, semana 11. Temas de esta semana: conclusiones del informe final, recomendaciones del informe final, redacción de bibliografía de acuerdo a las normas APA, redacción de introducción, prólogo, presentación y carátulas, elaboración del informe final. Si se dan cuenta, son 5 temas relacionados ya con las conclusiones y elaboración del informe final. ¿Cuál es el objetivo de la clase? La relación que existe entre las conclusiones y las recomendaciones, la redacción de la bibliografía de acuerdo a las normas APA. Conclusiones del informe final. Sobre la comprobación o rechazo de la hipótesis, la problemática que se pretende solucionar, el alcance de los objetivos y la propuesta de solución. Al final, ¿qué es lo que pretendemos? Ya llegar a las conclusiones del trabajo que realizamos en el campo o el trabajo que realizamos documental. ¿Para qué? Para comprobar o rechazar la hipótesis planteada. Acá es importante hacer énfasis en que nuestros trabajos de investigación, nuestra hipótesis debe comprobarse y debe ser positiva. Toda vez que al ser positiva la podemos comprobar. Si fuera negativa, pues no se puede comprobar. Negativa, por ejemplo, una hipótesis, yo voy a plantear de que algún análisis en el que yo indique que ya estoy seguro que va a salir negativa. Puede que les dijera, por ejemplo, en mayo empiezan las lluvias. Entonces hago mis estudios y me va a resultar que es negativa porque ya sabíamos de que sí era. Mientras que si mi propuesta es investigar si las lluvias en enero son normales, ¿en qué sector de la República? Entonces, si tengo que hacer estudios, bueno, en todo el país en enero hay lluvia, en los departamentos A, B, C, D, E, F, en mayo en los departamentos. Entonces, ahí sí vamos a hacer un trabajo en el cual vamos a comprobar nuestra hipótesis y nos podría servir para hacer nuestros análisis de correlaciones y poder proyectar y qué va a pasar si dentro del año entrante va a estar lloviendo, debería llover para nuestras cosechas o lo que nosotros pensemos. Estos solo son ejemplos sobre la mesa para que ustedes vayan teniendo idea de que nuestra comprobación de la hipótesis debe ser positiva. O sea, si nuestra hipótesis sale negativa, no la utilizamos en este trabajo. ¿Y cuál es la problemática que pretendemos solucionar? Claro, si nuestra hipótesis saliera negativa, no hay ninguna problemática que solucionar. O sea, ahí es donde se dan cuenta. Les hice los ejemplos anteriores, probablemente no estaban muy claros, pero con esto, lo único que les quiero decir es que al comprobar la hipótesis, lo que vamos a obtener es la solución a una problemática, o por lo menos qué solución pretendemos, y el alcance de los objetivos y la propuesta de solución. Recordemos que dentro de nuestra propuesta de solución nos iríamos a nuestro dominó, al número 12, donde dice resultados o productos que se van a obtener de nuestro trabajo de investigación. Entonces, ahí es donde vamos a desarrollar cómo vamos a trabajar y cuál va a ser la solución a nuestra problemática y los alcances de los objetivos. Es decir, al primer año de puesta en práctica la propuesta de solución X, disminuirá el daño al proyecto de vida de los habitantes del lugar X por la disminución del ingreso per cápita. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de los alcances de nuestros objetivos, porque nos vamos a nuestro dominó y vamos a ir a ver en el 15 y 16 que tenemos cómo vamos a evaluar post a la investigación que realizamos. O sea, ya terminamos nuestro trabajo y a un año vamos a saber qué objetivos logramos cumplir
en qué porcentajes logramos cumplirlos, de tal manera que ya sabemos que quien viene a evaluar nuestro trabajo sabrá que al año de que lo realizamos se cumplió con un 20%, con un 30%, al primer año. Hay trabajos que se pueden evaluar a los 10 años, entonces al primer año tanto, al segundo año tanto, al quinto año tanto, y de ahí podemos desarrollar todas nuestras conclusiones de nuestro informe final. Recomendaciones del informe final. ¿Qué se recomienda para solucionar la problemática planteada? Acá me quiero detener porque normalmente cometemos los grandes errores que son: concluimos en algo, o para hacerlo más sencillo y más entendible, concluimos en A y recomendamos en B. No sé si me explico. Concluimos en A y recomendamos en B. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ninguna relación la recomendación con la conclusión que obtuvimos. Entonces, por eso es importante que cada conclusión tiene relación con su recomendación a la problemática planteada. Entonces, se comprobó la hipótesis planteada, el daño al proyecto de vida de los habitantes del municipio de Misco, daños económicos o daño al proyecto de vida de los... Entonces, la recomendación: darle mayor cobertura económica, asistencia económica a los pobladores del municipio de Misco. Tienen que estar correlacionadas la conclusión con la recomendación. Y se los hago ver porque normalmente cometemos, y yo me incluyo, cometemos el error a veces de que concluimos en A y recomendamos B. Entonces es importante que no olviden esta parte. Las recomendaciones del informe final están directa y estrechamente relacionadas con las conclusiones. Si concluimos con que hace falta un puente, ¿cuál sería la recomendación? Hacer el puente. Ese es un ejemplo claro en el cual ustedes pueden darse cuenta de que la conclusión tiene relación con la recomendación. Por ejemplo, la conclusión se concluye que hace falta el puente para que une A con B, y nuestra recomendación es sembrar milpa en el lugar. Ninguna relación. Entonces, volvamos. Entonces, concluimos con que hace falta el puente que une de A con B. Entonces, ¿cuál va a ser la recomendación? Construir el puente que una A con B. Creo que en ese orden de ideas es tan claro lo que les trato de explicar en este momento. Y acá se los pongo. Las recomendaciones se hacen a partir de las conclusiones. Para cada conclusión, una recomendación. Si se dan cuenta, regresamos al ejemplo del puente, que concluimos que el puente que une A con B, que no existe puente que une A con B. Entonces nuestra recomendación será crear el puente, hacer el puente que una A con B. Redacción de la bibliografía de acuerdo a las normas APA. Numerada y referenciada. Utilizar las normas APA, sexta edición, únicamente, aquí se los puse mayúscula y tildado, únicamente para citas y bibliografía. Creo que en la clase 9 les hice relación y referencia sobre las normas APA, nuestro marco teórico, les hablé sobre las normas APA. Acá se los vuelvo a recomendar porque ya estamos hablando del informe final. En el informe final ya deberíamos de tener nuestra redacción bibliográfica de acuerdo a las normas APA. No es más que numerada y referenciada y utilizar la sexta edición únicamente para citas y bibliografía. Redacción. La introducción
el prólogo de la obra más un resumen general del trabajo. Indicar cómo se integra el informe. Eso es lo que debe llevar nuestra introducción. ¿Y cuál es el prólogo? La finalidad académica y práctica de nuestro seminario. Prólogo, finalidad académica y práctica del seminario. Entonces, volvamos. La redacción, la introducción, el prólogo de la obra, más un resumen general del trabajo, indicar cómo se integra el informe, y el prólogo, la finalidad académica y práctica del seminario. La presentación es la razón académica del seminario. ¿Cuál es la razón que ustedes están presentando en su documento de seminario? ¿Cuál es la razón académica? Este trabajo tiene por ejemplo, desde el presente trabajo vamos a demostrar que hay una deficiencia en los notarios a la hora de entregar sus avisos trimestrales en el Archivo General de Protocolos, por ejemplo. Esa es la razón. Vamos a explicar cuál fue el problema de nuestro seminario y lo vamos a desarrollar, pero debe estar en la presentación. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes imagínense viendo un documento, entonces para ver si me interesa leerlo voy a ver la presentación. ¡Ay, qué interesante! La presentación, estos jóvenes presentaron un trabajo sobre los avisos notariales trimestrales en el archivo. Me interesa. Yo como notario quisiera ver qué fue lo que ellos plantearon, cuáles son los problemas que encontraron y qué causas encontraron y por qué lo plantearon este problema. Esa es la idea de la presentación. Las carátulas para el seminario están disponibles en la página de la universidad www.urural.edu.gt. ¿Cuál es la idea? Que estamos estandarizando los trabajos de tesis, los trabajos de seminario, para que todo está en la misma página lo tenemos. Entonces no se presta una mala interpretación de que el catedrático pidió de una forma el trabajo, el otro catedrático lo pidió de otra forma. No, acá tienen las carátulas, cómo deben ir, cuál es el orden para que ustedes puedan desarrollar. Nota importante, la presentación, el prólogo, la introducción son secciones que siempre deben redactarse al final de la investigación. ¿Por qué? Piensen por unos segundos por qué debe redactarse al final de la investigación la presentación, el prólogo y la introducción. Porque ya tenemos los datos, porque ya tenemos todos los datos de nuestra investigación y entonces podemos decir, la presente investigación se realizó y se llevó a cabo, y todo lo que lleva la presentación, el prólogo, la introducción, pero al final, porque normalmente empezamos a trabajar con la presentación. Sin embargo, todo nuestro trabajo no lo hemos realizado. Entonces, ¿cómo voy a hacer una presentación de un trabajo que no está realizado? Ese es el sentido de redactar al final de la investigación. Entonces, se dan cuenta, todo está relacionado. Por eso es lo importante del modelo de investigación dominó. Porque todo está dentro de los campos de este modelo de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya cuando tenemos todo realizado, entonces podemos redactar nuestra presentación, nuestro prólogo y nuestra introducción. Esto que les quede claro. La elaboración del informe final. Para la redacción del informe es indispensable seguir las normas, los criterios establecidos que se encuentran en la página de la universidad. Nuevamente, www.urural.edu.gt, tablas de contenidos por orden. Ahí tienen toda la guía para poder desarrollar su trabajo de seminario de casos de ética profesional. Entonces, ya no existe esa duda
de cómo, qué contenido lleva, qué orden debe llevar el seminario, sino que ustedes ingresan a la página y ahí van a ver la tabla de contenidos por orden y no se pueden confundir porque ahí está el orden y ahí les va llevando con cada una de las pasas que lleva e incluso las carátulas y contracarátulas. A continuación les realizaré las preguntas de la clase de la semana 11. La pregunta número 1: ¿en qué momento de la investigación deben redactarse la presentación, el prólogo y la introducción? Segunda pregunta: ¿qué edición de las normas APA se debe utilizar en nuestro proyecto de investigación? ¿Y cuál es la relación entre la conclusión con la recomendación? Vuelvo a repetirle las preguntas. ¿En qué momento de la investigación debe redactarse la presentación del prólogo y la introducción? Pregunta número 2: ¿qué edición de las normas APA debe utilizar en nuestro proyecto de investigación? Y pregunta 3: ¿cuál es la relación entre la conclusión y la recomendación? Y como la última pregunta es conclusión y recomendación, entonces concluyo con que deben visitar la página de la universidad para poder redactar su informe de seminario. Que tengan un buen día.